Dios le bendiga. Hoy es un día de gozo, hoy es un día de fiesta. Estamos recordando el acontecimiento más importante en la historia de toda la humanidad. Que Jesucristo resucitó y está vivo, y por eso nuestro credo tiene una razón de ser. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo, esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser receptores correctos de su santa palabra, que podamos recibir la palabra de Dios como tierra fértil, que la palabra se siembre profundamente a nuestros corazones. Y pida usted por mí para que me permita sembrar correctamente palabra de Dios. Ahí donde está, levante su mano y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú nos concedes el privilegio de estar aquí delante de tu divina presencia, Señor, habiéndote alabado, Señor, habiendo estudiado tu palabra, habiendo podido bendecirte, Padre, y bendecir a tu obra. Y ahora, Señor, queremos comer el pan de vida, el pan que es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, palabra revelada, palabra que proviene directamente de tu Santo Espíritu. Señor, tómanos en tus manos, prepáranos, Padre Santo, para recibirla y que sea una siembra en nuestros corazones, que nos edifique, Señor. Padre, también te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, porque nos has concedido, Señor, el conectarnos a través del tiempo y de la distancia. Bendecimos a todo aquel que reciba esta palabra y en el nombre de Jesús declaramos por fe, porque así está prometido en tu palabra, que esta palabra no volverá vacía. Señor, ten misericordia de mi vida y úsame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Domingo de Resurrección. Domingo de Pascua. Una celebración que se ha convertido en una fiesta mundial y que millones de personas recuerdan y le dan nombre, pero de todas esas personas, ¿quiénes realmente saben o tienen conciencia de lo que se está celebrando? Del beneficio tan grande que representa para sus vidas. Yo creo que no tantas. Yo le voy a pedir que me acompañe a leer la palabra de Dios para que tengamos una idea más o menos clara, no tanto del acontecimiento, porque de eso yo le aseguro que usted tiene mucha idea. Ha visto un montón de películas, ya se aventó La Pasión de Cristo y ya se aventó hasta las mexicanas, segurito. Y en realidad todos los que son de la iglesia lo han leído muchas veces. Pero lo importante en esta mañana, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirle a usted, es más allá de simplemente el hecho, lo que ese hecho significa. Acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 12 al 20. Durante el transcurso de la escuela dominical, yo le di a usted la oportunidad de leerlo en la pantalla. Esta vez no lo vamos a hacer así porque tenemos el tiempo medido y el tiempo bastante prolongado para los procesos que se necesitan para que usted reciba la palabra. Así que le voy a pedir que si puede buscarla, si es usted un gran esgrimista bíblico o muy bueno con los dedos en su celular, me siga con la lectura, y si no, escuche la palabra de Dios. Mi amada va a ayudarnos a leer esta palabra. Ponga usted atención y vamos adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 12 al 20. Pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces, resucitaríamos las testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos, como primicias de los que murieron. Amén.
Gloria a Dios. Mire, la primera vez que mi fe en Cristo me llevó a pasar un trago amargo fue en mi adolescencia. Fue algo muy duro, muy impactante, porque yo conocí al Señor Jesucristo por la predicación de una persona hermosa, amada, mi tía Norma, que está allá con Cristo y celebrando grandemente. Seguro, hoy tienen un fiestón allá en el reino. Un día de estos vamos a estar por allá. Y viví unos días maravillosos en la iglesia, con la familia de Dios. Después llegué a México, tenía yo 13 años de edad. Mis padres en ese momento no estaban precisamente pues, muy contentos, aunque tampoco les preocupaba mucho que me hubiera yo metido en este rollo de los protestantes, ¿verdad? Pero la realidad vino a manifestarse poco a poquito después de que comenzaron que empecé yo a congregarme, empezaron los problemas, y llegó un momento en el que para mí, con mi familia, con mis padres, el confesar la fe que yo tenía se convirtió en un problema continuo. Cada vez que yo hablaba de mi fe y de mi Dios, era rechazado o era cuestionado de una forma dura por personas que eran muy cercanas y muy amadas para mí. De esa circunstancia particular se desprendió una consideración que yo me hice y que yo me planteé muy seriamente. ¿Qué beneficio o cuál es la ganancia que yo tengo por el ser cristiano? Y mire, parece a lo mejor que estoy hablando de una forma egoísta o de una forma religiosa o incluso falta de una fe o de un principio. Pero vamos a ser realistas. Yo quiero que usted se analice a sí mismo. ¿Por qué buscamos de Dios? ¿Cuál era la necesidad que tenía la mujer con flujo de sangre? ¿Cuál era la necesidad del leproso? ¿Cuál era la necesidad de la mujer que tenía espíritus inmundos? ¿Cuál era la necesidad de cada uno de aquellos que viven en las Escrituras? Nos muestran una vida transformada por Cristo Jesús. Y va usted a llegar a una conclusión a la que yo llegué meditando profundamente en esto. La razón por la que nosotros buscamos a Dios es porque Él es la fuente de toda vida, de toda bendición y de todo aquello que nos es bueno, porque Dios es la bondad, Dios es el bien. Él no es bueno lo que Dios nos da, pero Él no es bueno, Él es la bondad. La medida de lo bueno es la voluntad perfecta de Dios, cualquiera que ésta sea, y nosotros, siendo criaturas de Dios, somos beneficiados directamente de todo aquello que provenga de nuestro Padre Celestial. Y eso es algo que no es una cuestión de egoísmo, sino de pura supervivencia. El problema es que a veces no nos damos cuenta de ello, no nos damos cuenta de que la solución a nuestros problemas, la solución a toda lucha, la respuesta a toda duda que pueda haber en nosotros con respecto a nuestra vida, a nuestra existencia y a nuestras circunstancias, es Jesucristo, es la vida que Dios nos da. Y el cristianismo, no me estoy refiriendo a una religión o a una iglesia en particular, sino lo que los antiguos habitantes de Asia Menor le llamaron cristianismo, o les llamaron cristianos allá en Antioquía, a los que creían en Jesús. El verdadero cristianismo está basado en hombres y mujeres necesitados, menesterosos, que buscamos de Dios, porque no hay otra respuesta para nuestras vidas, para nuestras necesidades, para nuestro dolor, para nuestra angustia, para nuestra soledad. Y la realidad material, concreta, específica de todo credo, cualquiera que éste sea, es algo que parece simple, parece absurdo,
pero yo quiero que usted lo analice con toda calma, con toda claridad. La necesidad que tiene una persona de un Dios solamente es realista o es válida si ese Dios es un Dios vivo y verdadero. Porque tener fe en algo que no existe, tener fe en algo que no es una persona, alguien con intelecto, con voluntad y con emociones, y que puede entendernos y escucharnos y respondernos, es una fe muerta, es una fe vana. El apóstol Pablo, en el texto que leímos al principio, nos habla de 6 aspectos que son en sí mismos negaciones de la validez de un credo. En el supuesto, Pablo maneja esa suposición, maneja el supuesto de que Jesucristo no hubiese resucitado. Y es que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros murió en la cruz y se quedó en la tumba, entonces, de regreso a las redes, de regreso a las barcas a pescar, de regreso a cobrar impuestos, de regreso al trabajo, de regreso a la escuela, ¿qué caso tiene seguir a un Dios muerto? Y vamos a hacer este primer análisis. Acompáñenme a las negaciones de Pablo, que le anticipo que en el versículo 20 les da la vuelta de una forma gloriosa, pero vamos a revisarlo porque eso es importantísimo. Tenemos que entenderlo porque eso es lo que va a hacer que entendamos que el bienestar o el beneficio de ser un hijo de Dios no es lo que podamos vivir en los próximos 15 minutos o en este tiempo que estamos pasando o en esta vida incluso, sino cosas mucho más grandes, que son las que hacen que valga la pena incluso el tiempo difícil que a veces todos pasamos. Fíjese, empezamos en el verso 14. Dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que predicamos no tiene sentido, es vanidad. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra predicación no lo es. Y dice ahí adelante en el mismo verso, y vana es también nuestra fe, tu fe y la mía. Porque como decíamos antes, si tenemos la fe en un hombre muerto y no en un Dios vivo, pues ¿qué sentido tiene? Ninguno. ¿Se da cuenta? Ya se va dando cuenta de por dónde va esto. Es una cuestión que va mucho más allá de los aspectos doctrinales o filosóficos o proféticos o teológicos. Es una cuestión totalmente práctica. O tenemos una bonita filosofía que enseñó el maestro de Galilea hace 2000 años, o tenemos un Dios vivo y verdadero. Vamos adelante, verso 15. Voy a pedirle a mi amada que le dé lectura al verso 15 completo. Por favor, verso 15. Y si Cristo no ha resucitado, ¿hemos representado de manera incorrecta a Dios? Literalmente. No, a ver, dale lectura a la palabra de Dios, por favor. Tenemos el verso 15. Vamos a, búsquelo ahí en su Biblia, por favor, acompáñenos. Primera a los Corintios 15, y vamos a leer el verso 15, por favor. Entonces, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no había sucedido, si es que en verdad los muertos no resucitan. Fíjese, qué interesante. Si Cristo no ha resucitado, entonces lo que testificamos, aquello que decimos y aquello que proclamamos, y cuando nosotros decimos
es que Jesucristo está vivo, que es un testimonio que viene de generación en generación en la iglesia de Cristo y que ha sido enseñado de padres a hijos ininterrumpidamente por 2000 años, sería una mentira. Porque durante 50 días, miles de hombres y mujeres vieron al que había sido crucificado vivo, caminando en esta tierra. Y eso es el testimonio más poderoso de quién es Jesús. Pero si no fue así, entonces somos testigos falsos. Estamos dando un falso testimonio. Sin embargo, Cristo anduvo en esta tierra y una nube de testigos lo vio. Vamos al verso 17, por favor. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, y ustedes todavía están en sus pecados. Fíjese nada más la trascendencia y la potencia de esto. ¿Por qué digo esto? Porque si Él dijo que llevó el pecado a la cruz para destruir la causa del pecado, el sin pecado que era Jesús, entonces es necesario que Él tuviera una vida que fuera distinta a la nuestra para que hubiera una deuda pagada diferente o de manera diferente a como podríamos hacerlo nosotros, porque nuestro pago sería la muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Entonces, no está saldada la deuda, nunca, por parte de un hombre pecador. La única forma de saldarla por completo era alguien que, habiendo pagado la deuda, quedara libre de todo pago. Por lo tanto, ya no sujeto a la muerte. Vamos adelante, lo vamos a ver con detalle. Esto es muy interesante. Todos tenemos un hermano o una hermana en Cristo, sea familiar o no, de la carne, que ha partido con el Señor. Y a pesar de la tristeza que nos da la separación, yo espero anhelantemente poder ver a mi padre, poder ver a mi abuela, poder ver a mi suegra, y allá en el reino de los cielos. Y sin embargo, no pierdo el gozo, porque sé que están ahí y sé que están bien, y tengo esa certidumbre. Pero fíjese nada más, que si Cristo no hubiese resucitado, entonces todo esto sería vano. Verso 18, por favor. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Así es. Los que murieron, los que durmieron. Fíjese, la palabra dormir es usada de forma interesante en las versiones más clásicas de la Biblia, porque habla de un sueño, o sea, de algo que no es permanente. No hablaríamos de los que durmieron en Cristo, sino de los muertos, simplemente. Pero creemos y sabemos que el Señor resucitó, y si Él resucitó, entonces hay resurrección de los muertos. Y para acabar pronto, dice el verso 19, que si Él no resucitó, somos dignos de lástima. ¿Qué dice el 19? Léemelo otra vez, por favor, amor. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Dignos de lástima, de conmiseración. Hay personas todavía que dicen, ay, pobrecitos de los cristianos que creen en su Dios imaginario. Pero nuestro Dios no es imaginario, porque está vivo. Vamos a reformular estos mismos versículos, pero ahora en términos positivos. Vamos a analizarlos y vamos a... Yo le voy a pedir que en este momento, fíjese lo que le voy a decir, porque esto es una práctica tremenda para el corazón. Yo le voy a pedir que en este momento usted se tome unos cuantos segundos para meditar acerca de cuáles son sus deseos más profundos, cuáles son sus anhelos más grandes. Y no le estoy hablando solamente de las cuestiones terrenales, sino de las cuestiones eternas. Analícelo, piénselo por un momento. Y se va a dar cuenta de esto, de lo mismo que yo. Voy a
voy a reformular, voy a ver la parte o el aspecto positivo que este aspecto marca. La literatura judía utiliza mucho esta figura literaria. Nos habla de lo negativo para decir lo positivo, o nos habla de una cosa para mostrarnos lo contrario. Eso es muy común entre los judíos, y no se le debe olvidar que Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos, así que es normal que él utilizara esta forma literaria. Así que debemos entender que todo aquello que Pablo mencionó de forma negativa tenía como propósito que pudiéramos ver la luz al mostrarnos él la supuesta oscuridad. Vamos adelante y vamos a analizarlo. No me voy en el mismo orden, pero esto es algo que tenemos que hacer, porque tenemos que ver de qué forma en nuestra vida la resurrección de Jesucristo va cambiando y va transformando nuestro ser y va haciendo de nuestra vida una vida abundante. Usted ha oído un montón de veces ese término, vida abundante en Cristo Jesús. Suena bien bonito. ¿Qué significa? La vida abundante en Cristo Jesús significa una vida feliz, una vida plena, una vida llena de gozo y de paz. Y dije feliz, plena, llena de gozo y de paz. No dije alegre, opulenta, llena de alegría y de tranquilidad. Cheque la diferencia. No es lo mismo tener paz que tener tranquilidad. No es lo mismo tener alegría que tener felicidad. No es lo mismo tener opulencia que tener plenitud. No es lo mismo que tengamos una vida abundante en Cristo Jesús de todas las cosas que valen la pena, a que juntemos mucha lana, o mujeres, o hombres, o prestigio, o poder. Esas cosas son vanidad. Lo que nos ofrece Jesús es mucho más valioso. Vamos a analizarlo. Mire, me voy a ir directamente al verso 17, donde dice la palabra que nuestros pecados, si es que Jesús no resucitó, siguen presentes. Primer beneficio de la resurrección. Si Cristo resucitó, nuestros pecados son perdonados. De la gloria a Dios. Nuestros pecados son perdonados porque tenemos un Dios que venció al pecado. La paga del pecado es la muerte, y tenemos un Dios que venció a la muerte. Por medio de la resurrección de Jesucristo, nuestros pecados nos son perdonados. Y lo pongo en primer lugar porque es el fundamento de todo lo demás. Es la necesidad más importante de toda la humanidad. De todo. Antes que nada, porque el inicio de toda necesidad, el inicio de todo dolor, de toda enfermedad, de toda lucha, de todo problema, de todo aquello que puede hacer que nuestra vida no sea una vida plena, es el pecado. Y usted sabe lo que es el pecado. Y si tiene dudas acerca de lo que es el pecado, regrésese al video de la dominical, porque ahí lo hablamos con mucho detalle. Entonces, si todos pecamos, si todos hemos pecado, y estamos poniendo nuestra confianza en un Dios muerto, a alguien, ¿quién va a interceder por nosotros delante del Padre Celestial? Si Jesús está en su tumba, nadie. Pero Cristo resucitó. ¡Aleluya! Jesucristo está vivo, bendito sea su nombre. Y por eso tenemos perdón de pecados. Tenemos perdón de pecado. La muerte de Jesús nos limpia de nuestro pecado. Él asumió el pecado y fue juzgado por ellos. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Cristo fue juzgado por lo que tú hiciste ayer, hace ratito. Cristo fue crucificado por tu pecado de la semana pasada y también por el de la semana que viene. Y por eso, tú, pero primeramente yo, necesito desesperadamente que mi Dios, el Dios en el que yo confíe, sea un Dios real, verdadero, porque la paga del pecado es muerte. Pero la noticia maravillosa, la buena nueva, el evangelio, es que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó y está a la diestra del Padre,
venciendo a la muerte y al pecado. Bendito sea su nombre. La base de toda bendición es el perdón de nuestros pecados. La conexión con la resurrección es importantísima. Mire, Romanos 4:25 nos dice algo, yo se lo voy a leer. Dice, el cual fue entregado, Jesús, a la muerte. Fue entregado a la muerte por causa de nuestras transgresiones. Jesús fue entregado por nuestro pecado, pero fíjate lo que dice más adelante este verso. Y resucitado por causa de nuestra justificación. Nuestro pecado fue pagado en la muerte de Cristo, pero nuestras almas fueron declaradas legalmente justas por la resurrección de Jesucristo. Esto significa que nuestra absolución, nuestra justificación, nuestro perdón fue alcanzado por Cristo Jesús en la resurrección de los muertos. Eso es lo que validó nuestro perdón. Eso es lo que validó que el pago de Jesús era suficiente, porque Él era sin pecado y pudo entrar al proceso del pago de nuestro pecado sin tener una deuda propia. Él no debía. Debías tú y debía yo. Pero Él pagó. Y su resurrección es el sello de validez de que la muerte de Cristo es suficiente. El sacrificio único y suficiente para que tú y yo tengamos vida. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos conectados y los que estamos escuchando, ya sea durante este día, domingo de Pascua o en cualquier otro momento que escuche usted esta palabra, necesitamos ser perdonados. Y la realidad es que aunque nosotros digamos que no y aunque no lo expresemos, también lo deseamos, lo necesitamos, porque ningún hombre puede vivir alejado de Dios. Ningún hijo puede vivir alejado de su padre. Y Cristo resucitó de los muertos. Diga amén conmigo. Cristo resucitó de los muertos. Amén. No estamos muertos en nuestros pecados. Esto es el primero y más básico de los deseos de nuestro corazón. No tener que cargar con las culpas de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestros errores, con aquellas cosas que han dañado nuestra vida o la vida de alguien más. Usted puede estar confiado en que Dios ya lo pagó, ya lo perdonó y hay solución, porque Él resucitó. Y esta fe, esta iglesia, no me refiero al templo, no me refiero al edificio, me refiero a usted y a mí y a todos los creyentes alrededor del mundo. Esta iglesia existe, está fundamentada y camina en la bendición de Dios porque Cristo resucitó. Tenemos bases firmes. Habíamos leído en el verso 14 que nuestra fe es vana si Cristo no resucitó, y eso es absolutamente cierto. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es una tontería, es una vacilada. Hay religiones en el mundo que están basadas en la existencia o en la supuesta existencia de dioses muertos, o que nunca estuvieron vivos en algunos casos. Pero nuestro Dios vive. Cristo vive. Cristo vive. Glorifica el nombre de Dios. Cristo vive. Tenemos alguien en quien podemos confiar porque está ahí, aquí, en nuestro corazón. Podemos confiar de manera absoluta. Imagínense nada más eso de andar por la calle caminando y tener confianza en un objeto o tener confianza en una palabra que tenemos que tratar de creer por todos los medios que tiene poder. ¿Qué diferencia de ir caminando por la calle y saber que está en mí, conmigo y en todo el universo un Dios viviente a quien yo puedo clamar y decirle: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, yo quiero estar contigo y quiero que estés conmigo, acompáñame. Voy a la tienda, voy al trabajo, voy a la escuela, voy a visitar a mi familia, voy a visitar a un amigo, voy a visitar a un enfermo. Acompáñame, quiero que estés conmigo. Y saber que es nada menos que el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso. Qué cosa más maravillosa, amado, amada. Tómelo en cuenta.
Fuimos diseñados para eso, para confiar en Dios. Mira, hay algunas personas que dicen, ay, no, es que qué vergüenza, ¿cómo voy a estar yo confiando en Dios y poniendo todo en las manos de Dios? Hasta algunos incluso agarran una actitud medio soberbia y dicen, no, es que eso es de perdedores, porque ¿cómo vas a estar dejándole todo a Dios? Tú tienes que esforzarte, tú tienes que... Bueno, 1000 palabras que utilizan para eso. Y yo te voy a decir una cosa, es cierto, tienes que esforzarte y ser valiente, sin temor, sin desmayar, pero la razón de esa fortaleza es que el Señor nuestro Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. Bendito sea su nombre. Es muy importante que tengamos a alguien de confianza y que sea poderoso. Y que mejor que es Dios, el Todopoderoso, el que está con nosotros. Él nunca nos va a defraudar. Gálatas 2:20 dice una palabra tremenda que quiero compartirle y que quiero que guarde en su corazón. Ahí póngale un apartadito, apúntele, Gálatas 2:20. Es más, luego cópielo en una hoja o imprímalo si usted es del siglo XXI y pégalo en 2 o 3 lugares de su casa. Bueno, ahorita no hay oficinas para muchos. Si la tienes, pues ponla. Si no hay, en tu casa, para que la leas y no se te olvide. Gálatas 2:20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa. Vamos al verso 15. Ahí hay otra de las negaciones. Habla del testimonio. La primera vez que yo recibí un testimonio de alguien que me dijo, yo he atestiguado la gloria de Dios, fueron las personas que me compartieron de la palabra de Dios. Tengo un primo allá en los Estados Unidos que estaba condenado a muerte desde pequeño. ¿Verdad, Josué? Tu hermano, y está vivo. Luego, unos años después, llegaron a una campaña evangelística en Cuautla con un cadáver que ya olía a muerto, reposado, y el Señor lo levantó con la oración de los santos. Unos años después, a mí me dijeron que mi hijo estaba desahuciado. Lo dábamos por muerto. Y el Señor lo levantó y hoy es un joven que sirve a Dios. Y puedo contarle 1000 cosas más que he visto a lo largo de mi vida, a lo largo de mi caminar con Cristo. Y yo doy testimonio de que todo eso es verdad. Y es una verdad absoluta. No es una verdad relativa. El verso 15 dice que si Cristo no resucitó, el testimonio de los que vieron a Jesús es un falso testimonio. Somos falsos testigos, pero nosotros somos testigos de la verdad absoluta. La verdad absoluta es que Cristo está vivo a la diestra del Padre y todas las cosas que Él hoy todavía hace, no las puede hacer un Dios muerto, solamente un Dios vivo. Aprendemos en la escuela, aprendemos ahora también a través del internet y de 1000 otros canales de comunicación que hay, que no hay verdades absolutas, que todo es relativamente cierto dependiendo del lugar, de las circunstancias. Yo he escuchado personas que dicen ser altos eruditos de la Biblia, que el modo de la escritura, el modo de hacer y el modo de interpretar la palabra de Dios es obsoleto en nuestros tiempos, que la forma en la que los apóstoles vieron a Jesús ya está pasada de moda. Y eso sería cierto con un Jesús que hubiera muerto, habiendo vivido una vida terrenal común y corriente de judío israelita, judío palestino, es que hoy se llama Israel por allá, de judío palestino del siglo I. Pero ¿sabe qué? La actualidad, la realidad de hoy
de ayer y de toda la eternidad es que Cristo vive. Él vive. Y por lo tanto, todo lo que Él dice, lo que Él dicta, lo que Él enseña, lo que Él establece como una ley, como una norma y como una guía de conducta para nuestra vida y para nuestra alma, es algo que también es permanente, porque está vigente, porque Él es un Dios vivo. Cuestiones, por ejemplo, como el tema del matrimonio. Hoy hay un montón de gente que dice, no, es que yo casarme y que estuviera loco. Tengo mi pareja, pero ¿para qué me voy a casar? Eso era antes, era de otros tiempos. O hay personas que dicen, no, es que por ejemplo, el sexo premarital antes era malo, pero ahorita ya es lo más normal. ¿Y sabe qué? Normal no es bueno. Normal es común. Pero común no quiere decir que está bien. El bien y el mal provienen de Dios. Y no estamos hablando de una antigüedad, estamos hablando de un Dios que está vivo hoy. Mire, hoy, aquí, con nosotros, porque es omnipresente. La persona de Jesús que resucitó está a la diestra del Padre, pero también está aquí. No me pregunte, yo no soy Dios. La omnipresencia de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero así es, esta es una realidad. Sin la convicción de que existe la verdad absoluta, entonces podemos hacer lo que sea y nuestra sociedad puede caminar en cualquier dirección y la anarquía se va a apoderar del mundo. Eso está pasando en muchos aspectos y en muchos lugares, pero nosotros, la Iglesia de Cristo, es la columna y el baluarte de la verdad, y nosotros somos quienes impartimos identidad y propósito a la raza humana. Sí, amado, esto es una realidad. Se oye fuerte y se oye a lo mejor un poquito pretencioso, pero sí, no estoy pretendiendo nada que no sea cierto, porque el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y para iluminar, lo que tenemos que hacer es revelar en nuestras vidas al Dios viviente, a Cristo Jesús. El Señor habló en presente absoluto cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo va a encontrar en Juan 14:6. Y para corroborar sus palabras, se levantó de los muertos. Así que Él tiene todo el derecho para decirnos que Él es la verdad absoluta. Lo probó con su resurrección. Y pues vamos a hablar del cuarto y el quinto lugares en conjunto. El verso 19 dice que si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, somos miserables. No somos personas confiables y mucho menos personas que podamos presumir de una buena vida, porque estamos fundamentando nuestra vida y nuestra fe en una mentira. Pero si Cristo resucitó, y resucitó, créanmelo, si Cristo resucitó, entonces nuestra fe es una fe verdadera, una fe sólida, una fe que vale la pena establecer como el fundamento de nuestra vida. Vivir por Él, vivir para Él, hacer lo que Él nos dice, nos va a dar auténtico gozo, auténtica paz, auténtica felicidad, auténtica plenitud, y lejos de ser personas dignas de lástima, vamos a ser personas de los que los demás digan, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como los cristianos. Así recibí a Cristo. Yo no sabía nada de Biblia ni de nada de eso, yo no aprendí nada de eso en mi casa. ¿Sabe qué fue lo que impactó mi vida cuando yo conocí al Señor Jesucristo? El gozo, la paz y el amor de las personas que me dijeron que Dios era el camino para mí. Por eso les creí. Yo de Biblia no sabía nada, pero lo que sí supe es que yo quería ser como ellos, vivir la vida que ellos estaban viviendo. Y resulta que la forma en la cual ellos podían vivir de esa manera era porque el Señor era, en tiempo real, no fue, sino que es su Salvador, su Sanador, su Libertador y su Rey. Hoy, para siempre, por encima de los problemas, por encima de las luchas, por encima de las tribulaciones, por encima de la necesidad, por encima de la enfermedad, por encima del encierro y de la cuarentena. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17,
Segunda a los Corintios 4:17. Fíjese nada más qué palabra. Espéreme, antes de que se lo lea le voy a decir dónde estaba Pablo. Pablo estaba en el cepo. ¿Sabe lo que es el cepo? El cepo es una herramienta de tortura que se utiliza para tener a las personas inmóviles de los pies y de las manos, sin poder doblarlos, con todo el peso cargado en unos cuantos huesos del cuerpo y sin poder moverse. Es una tortura terrible que se inflige a los presos. Pablo estaba preso. En los leves tiempos en los que le daban oportunidad de soltarse de ahí, escribió una carta y escribió esto a la iglesia de Corinto. Segunda a los Corintios 4:17. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Miren nada más. Está preocupado porque está encerrado en su casa, con comida, con agua, con internet, con su familia, con la palabra de Dios, con su camita esperándolo para cuando quiera recostarse. ¿Está usted preocupado porque tiene que salir a la calle a trabajar, a comprar alimentos o medicinas? Yo le voy a decir una cosa. No se preocupe, el Señor ya se está ocupando de todo eso. Y esta breve y momentánea tribulación que tenemos va a ser resuelta por el poder y la misericordia de Dios en su vida y en la mía, porque todo esto produce gloria de Dios. Nosotros tenemos el deseo de que nuestras vidas sean buenas vidas y además de que tengan significado, que tengan trascendencia. Todo esto que hemos dicho y que hemos hablado es exactamente lo contrario de lo que sería si Cristo no hubiera resucitado. Si Él no resucitó, entonces seríamos dignos de lástima, de conmiseración. Pero como Cristo resucitó, somos el ejemplo a seguir, somos la norma, somos la tendencia de este mundo, de lo que queremos y de lo que la humanidad quiere. Ser cristiano es emocionante, ser cristiano es feliz, pleno, maravilloso. Y nuestras vidas son las que hablan de eso, porque nuestras vidas están fundadas en la vida del que vive y vive para siempre, del que resucitó, de Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos dice a través de Pablo: estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es vano. Todo lo que hacemos tiene significación. Mire, ahorita yo no sé cuántas personas estén conectadas. De repente vemos y dice mi esposa: ay, es que nada más hay 1, 2 o 3 personas conectadas. No lo sé. Yo solamente sé que el Señor me dijo: graba esto y mándalo. Y si una vida es tocada por esta palabra, entonces ya valió la pena. Si una vida es tocada por un acto que tú haces, ya valió la pena. Si tú por una palabra haces feliz a uno de tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, ya valió la pena. Pero ¿sabes qué? Dios es tan tremendo que va a hacer que no solamente sea uno, sino muchos los que reciban bendición, y que la semilla que tú sembraste crezca y fructifique, y además te regrese a ti vida abundante. Porque la ley de la siembra y la cosecha es implacable. Tú siembras una semilla y recoges muchas en su tiempo y conforme a lo que sembraste, pero así es. Nuestras vidas no están malgastadas. Cuando estamos en Cristo Jesús, todo tiene significado y todo tiene propósito. Nosotros somos una iglesia con visión y propósito, y eso es lo que hace diferente al cuerpo de Cristo del resto de la humanidad. Y finalmente, como sexto punto, quiero tocarlo con temor y temblor, con cuidado, con mucha, quisiera decirlo, con mucha claridad, porque no es tiempo de tener tacto y de ser modositos. Estamos en una situación en la que probablemente al final de ella todos tengamos algún conocido, y algunos incluso un pariente cercano, una persona amada, que duerma, que tal vez pierda la vida. Es verdad.
nosotros, los que servimos a Dios y servimos a la iglesia, probablemente somos los que estamos más expuestos, porque de repente tenemos que ser útiles a aquellos y aquellas que no tienen a nadie más que les ayude, personas enfermas o personas de una edad que ya no hace recomendable que salgan a las calles y que necesitan que alguien les lleve comida o que les cuide. Y eso, todo eso es algo que nosotros hacemos y sabemos con toda seguridad. Fíjese lo que le voy a decir ahorita, porque a lo mejor voy a romper paradigmas y voy a hacer que algunas personas se sientan raras. Todo eso lo hago sin la certeza absolutamente de que Dios me va a guardar de esta enfermedad que está acechando a la humanidad. No lo sé. Si es su voluntad, voy a estar en medio de la infección y voy a salir perfectamente sano, como me ha pasado ya muchas veces a lo largo de mi vida. Pero si es su voluntad, me voy a enfermar y a lo mejor me voy a morir. ¿Y quiere que le diga una cosa? No me importa. No me interesa, no pasa nada. Porque Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, entonces los muertos resucitan. Y si los muertos resucitan, ¿de qué me preocupo? Hay una vida eterna para usted y para mí. Y si yo ya terminé lo que tenía que hacer aquí, pues me voy a hacer lo que me toca hacer allá, y allá le espero, y allá nos vemos y nos vamos a gozar por toda la eternidad juntamente con Cristo Jesús. Si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron se van a quedar dormiditos, o más bien muertos. Pero si Cristo resucitó, y Cristo resucitó, entonces tenemos vida eterna. Y va a haber un tiempo en el que los que estén dormidos van a recibir un cuerpo glorificado como el de Jesús. Y luego, los que estén vivos todavía van a ser transformados a ese mismo tipo de cuerpo, y luego todos juntamente vamos a ascender en las nubes a la presencia de Dios. Quiero hacer un paréntesis, porque quiero que usted sepa que la resurrección es para toda la humanidad. Toda la humanidad, no solamente para los que vamos con Cristo, porque va a haber resurrección de vida y va a haber resurrección de muerte. Esto es todo un tema. Ya dije que la palabra muerte no quiere decir aniquilamiento o terminación de las funciones vitales o biológicas del cuerpo. La palabra muerte quiere decir separación. Separación eterna de Dios, separación eterna de la luz, separación eterna de la paz, de la felicidad, de todo el bien posible. Eso es muerte. Y los que mueran sin Cristo van a morir esperando a levantarse para ser juzgados. Usted y yo ya fuimos juzgados y fuimos hallados culpables, y se emitió una carta de decreto que decía que usted y yo merecíamos la muerte por nuestro pecado. Solamente que llegó Jesucristo, tomó el acta, y pagando todas las culpas que estaban escritas en mi acta, en el acta de Alex Fernández, dijo: está anulada. Y entonces Alex Fernández es justificado, hecho legalmente justo. Y siendo legalmente justo, fui transformado y fui adoptado por mi Padre Celestial. Y ahora yo puedo decir que soy un hijo de Dios, y ahora yo puedo decir que soy parte del cuerpo de Cristo, y ahora yo puedo decir que amo al Señor con todo mi corazón, y soy parte de la novia que va a ser arrebatada para recibir a Cristo en las nubes, allá en las bodas del Cordero. Amado hermano, amada hermana, esto no es una palabra solamente para los inconversos. Ahí de repente usamos ese término, ¿verdad? No. Esta es una palabra para todos nosotros. Juan el Bautista fue odiado y fue llevado incluso hasta la muerte misma, porque él proclamó que todos los hombres y mujeres tenían que arrepentirse de sus pecados, que no bastaba el linaje, que no bastaba la sangre, que no bastaba el apellido, no bastaba la posición para tener comunión con Dios, que el arrepentimiento era necesario. Y por eso lo mataron. El Señor Jesús llegó a proclamar que el reino de los cielos se había acercado
y que el requisito para poder formar parte del reino de los cielos era nada menos nacer de nuevo. Uno de los fariseos, uno de los maestros de la ley, un hombre erudito, un hombre sabio, le dijo al Señor: a ver, Señor, ¿cómo? ¿Tengo que regresar al vientre de mi madre? Y el Señor le dijo: no, Nicodemo, no. La carne es carne, pero el espíritu, lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Yo te estoy hablando de ese nacimiento, le dijo Jesús. Tienes que nacer en el espíritu y en el agua. Tienes que recibir al Señor y bautizarte, arrepentirte de tus pecados. Y cuando Nicodemo le cuestionó cuál era el motivo, cuál era la causa, cuál era el corazón de Dios por el cual esto estaba sucediendo, y este hombre, Jesús, estaba en la tierra, el mismo Jesús le contestó: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga que nos escuchas, si tú no has hecho una decisión en la cual tú has entregado tu vida a Jesucristo y tú te has arrepentido de tus pecados, yo quiero decirte que todo esto que hablamos hoy es absolutamente cierto, es verdad. Ese Jesús que nosotros proclamamos, ese Cristo que nosotros predicamos y no nos cansamos de predicar, el que reprende a los demonios, el que sana enfermos, está vivo, pero lo más importante de todo, más que los otros milagros, más que todas las maravillas, es que el Señor Jesús nos dio el perdón y proveyó vida eterna para ti y para mí. Él nos dio la posibilidad de estar todo el tiempo junto a Él. En Cristo tenemos un amigo confiable, permanente. De día y de noche tenemos al Señor con nosotros. Él está vivo y Él está aquí. Está allí donde tú estás escuchando este mensaje. Él nos mostró la verdad, nos mostró el camino, nos dio la vida y nos enseñó cómo vivir la vida. Él es un ejemplo perfecto. No tenemos que estar reinventando el hilo negro. Si seguimos a Jesús, vamos a tener una vida feliz, una vida plena. ¿Problemas? Sí va a haber problemas. Todos tenemos problemas. Pero qué diferente es pasar el problema solo o pasarlo con el Dios Todopoderoso a tu lado. Nos dio una vida que es digna de ser imitada. Una vida de la cual nos sentimos nosotros plenos y orgullosos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo de nuestras vidas, de nuestras existencias, de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestras iglesias, de nuestros amigos, de nuestras congregaciones. Nos gloriamos y nos enorgullecemos, no nos avergonzamos, porque nuestras vidas no son dignas de vergüenza ni de lástima, son vidas llenas de felicidad y de bendición, y puede ser tuya esa vida también. Él nos dio una vida que además no va a durar los 60, 70 o 80 años que viven los seres humanos, porque ¿sabes? Si Cristo resucitó, entonces nosotros también, y hay vida eterna. Y esa vida eterna va mucho más allá de la muerte, mucho más allá de la enfermedad, mucho más allá de todas las cosas que nosotros vemos aquí, en este mundo. Tú puedes hoy decirle al Señor: Señor, yo quiero esa vida. Tú puedes hacerlo. Por eso, en esta mañana, yo voy a invitarte a que hagas una oración que no se trata de iglesia o de religión ni de nada por el estilo. Se trata de que tú hables con el Dios vivo y verdadero. Fíjate, no necesitas tener enfrente un objeto, una imagen, una representación, porque pues sería más o menos como tener una foto de mi esposa, teniéndola aquí a mi lado, y estarle hablando a la foto. No tiene sentido si ella está aquí. La Betina verdadera. Asómate para que vean que sí estás. No llega, ese es humano. Bueno, ya salió aunque sea humano. Así Cristo está con nosotros, está contigo. Yo te voy a pedir que sigas esta oración con tu corazón.
y que le pongas las palabras que tengas que poner. Iglesia que estás escuchando, ora conmigo por todos aquellos que escuchen este mensaje, para que el Señor pueda tener aún más poder impactando en los corazones de las vidas. Acuérdate, iglesia, que las manos de Cristo, los pies de Cristo, la boca de Cristo, el cuerpo de Cristo, somos tú y yo. Tenemos que hacer su obra. Hermanos, amigos que nos escuchan, repitan con nosotros esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado, que me he equivocado en la vida y me arrepiento de mis pecados, pero ya no quiero seguirlos cargando, ya no quiero seguir viviendo con culpa. Por eso, Señor, yo te pido que tú, Dios, los tomes. Acepto el sacrificio de Cristo, acepto que Jesús se ponga en mi lugar. Yo te pido, Señor, que me perdones, que me limpies por causa de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Pero también te pido que me justifiques por causa de la resurrección de Jesucristo. Yo te pido, Padre, que me adoptes. Quiero ser tu hijo y quiero la vida abundante que tú provees para todos aquellos que forman parte de este pueblo, que no es una religión o una iglesia local, aunque tenemos iglesias. Pero yo quiero, Señor, pertenecer a tu pueblo, a tu familia, Dios. Yo te doy gracias por todo, Padre Celestial, y te pido todas estas cosas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, hermana, hoy es un día especial. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día de gozo, de paz y de bendición. Por eso, yo te digo, gózate, alégrate, amigo, amiga que nos escuchaste, gózate, Cristo vive, Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Vamos a despedir este tiempo, vamos a despedir esta transmisión, haciendo una última oración por todos aquellos que escuchan, por todos aquellos que tienen necesidad. Enviamos palabras de bendición a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a todo México, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Canadá, a Nicaragua. Gracias, amados, gracias por el privilegio que nos dan de entrar a sus hogares. Pero quiero que sepan que lo importante es que Jesucristo esté en sus hogares. Vamos a orar y a dar gracias y a bendecir el nombre de Cristo. Y a la iglesia del Señor en Mérida, yo les digo que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nos gozamos juntos y nos vemos pronto. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Te pedimos, Padre, que tú tomes en tus manos este tiempo, esta palabra, y que, Señor, nos permitas, Dios, gozarnos, alegrarnos, Señor, más allá de las tristezas, más allá de los problemas, más allá de las dificultades, sabiendo que tú tienes en tus manos el control de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión, la unción y la bendición del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes desde ahora y por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Que la paz del Señor sea en su hogar y en sus corazones.